Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este su programa, El Expiatorio, donde le leemos todos sus pecados. Estoy como cada semana con mi queridísima amiga, colega, periodista y analista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? Hola Ricardo, muy bien, seguimos con las conspiraciones, seguimos con el tema de Jeffrey Epstein y sin duda hoy tenemos información bastante relevante. Tuvimos muy buena respuesta de parte de nuestra audiencia, a quienes les mandamos un gran abrazo, por supuesto. Gracias por estar pendiente de lo que estamos exponiendo. Y bueno, en respuesta justo al episodio pasado, les traemos más información respecto a estos expedientes Epstein que tienen prácticamente sacudida la política de Estados Unidos, en donde aparecen funcionarios públicos, empresarios, candidatos. Bueno, ahora tenemos noticias sobre muchas más procesos que se abren por precisamente este escándalo que tiene ahora Casablanca debido a que el presidente aparece nombrado en estos expedientes. Dolores, cuéntanos un poquito del contexto, platícanos. Claro, haciendo un recuento, el presidente Donald Trump firmó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Epstein. Esta fue aprobada hace pocos días y respaldado casi unánimemente por el Congreso. Y así inició la cuenta regresiva de 30 días para la divulgación de estos archivos y hasta cierto punto representa una victoria para las víctimas tras años de lucha pública en la búsqueda de la justicia. Donald Trump publicó que quizás pronto se revele la verdad sobre los demócratas, y me permito citar, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein y siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50,000 páginas de evidencia y esto lo hizo mediante su cuenta de Twitter y también conocidos como los expedientes de Epstein. Estos incluyen, pues básicamente toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado, lo mencionábamos en el capítulo pasado, esto desde el 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como su novia que también cómplice, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión, esto por reclutar adolescentes para su red de tráfico sexual. Y bueno, nada más agregando un poquito de contexto, según un juez federal, estos archivos contienen cerca de 100,000 páginas y de acuerdo a esta ley de transparencia, las autoridades deberán divulgar toda la información, todas estas comunicaciones que se mantenían entre Epstein y conocidos, pues ahora sí, de cualquier medio, ¿no? No se podrá hacer pública la información, eso es importante mencionarlo y que la audiencia lo conozca, toda la información que sea referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, por ejemplo, a investigaciones en curso sobre liberaciones del jurado, materiales de seguridad nacional y también órdenes judiciales de protección. Y hasta cierto punto, esta decisión provocó una preocupación en las víctimas, porque por supuesto, cuando hay una ley que está promoviendo la divulgación de la información, pues por supuesto que hay víctimas que pueden levantar la mano y decir, mi proceso se puede ver vulnerado a partir de determinadas publicaciones con relación a todo pues ahora sí que ya no solamente el tema, sino también la participación que tuvieron determinadas víctimas que actualmente están en proceso. Y nada más como algo muy reciente, que era lo que platicábamos hace rato, un juez de Manhattan, que ahora sí ya conocemos de dónde platicábamos que de dónde era, pero es un juez de Manhattan, ordenó este pasado miércoles 10 de diciembre también la desclasificación y publicación de los expedientes en el caso de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein. Este es el tercer juez que se suma a la orden de desclasificación y publicación de los expedientes. Nada más como paréntesis, la orden de este magistrado, cuyo nombre es Richard Berman, llega tras la petición del Departamento de Justicia, obviamente ya con este proceso, como les vengo comentando, donde a partir de la ley de transparencia, lo votado por el Congreso y el Departamento de Justicia, pues piden a los jueces esta colaboración y hasta cierto punto en las últimas semanas se han acelerado los trámites para levantar todos estos archivos secretos relacionados con Epstein y después de esta aprobación
por parte del Congreso y de la ley, los documentos y deliberaciones de un gran jurado normalmente están clasificados de manera permanente. ¿Esto qué significa? Se pueden llegar a desclasificar por órdenes de un juez, pero no implica que la desclasificación caiga meramente en una divulgación. Es decir, pueden ser analizados, pueden ser publicados en partes, pero una desclasificación y divulgación, pues hasta cierto punto requiere la publicación en su mayoría de la información, excepto por estos criterios que mencioné, ¿no? Como aquellas víctimas que están en algún proceso, que tienen alguna orden, eso tiene que mantenerse privado. Y algo que sería interesante analizar, a lo mejor a lo largo de este capítulo, es pues la postura de Donald Trump. Inicia teniendo algo de resistencia, y si bien era una resistencia que se entendía que estaba involucrado, que salía mencionado, como bien lo dijiste en el inicio de este capítulo, que salía mencionado y entonces ahora parece que ya aprueba esta divulgación, hace una ley de transparencia para respaldar a las víctimas, gira todas estas suposiciones hacia los demócratas, pero pareciera también que entonces pudo haber tenido el acceso a esta información, las autoridades o el Departamento de Justicia pudo haber tenido acceso a esta información, haber hecho un análisis y tal vez hacerle una recomendación que las participaciones que tuvo Donald Trump probablemente no le representan alguna amenaza conforme a sus funciones. Entonces, en este sentido, ya es cuando decide apoyar. Me da una sensación de ese estilo y siguen también, pues ahora sí que también las demandas. Y esto, algo que me gustaría que nos pudieras desarrollar, Ricardo, las demandas contra Bank of America y BNY Mellon por facilitar operaciones de Epstein. Al parecer esto es en octubre de 2025. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Ricardo? Me parece que justo es una secuencia de sucesos, tal cual los señales. Por ejemplo, la negativa de Donald Trump para liberar estos documentos eran previo a que supiéramos claramente los señalamientos que incluso realiza el propio Epstein. Epstein denuncia directamente a Donald Trump y a partir de esto es que tiene una negativa porque se liberen. Yo creo que también me quedo con la sensación de la que hablas, es decir, lo que hizo fue ver hasta dónde llegaban estas declaraciones y qué tanto podían hundirlo, porque pues ahora le parece tan malo aparecer en estos files que acusa a los demócratas, ¿no? A los de enfrente, cuando pues él fue el primero en aparecer, ¿no? No tiene sentido esta declaración de Donald Trump respecto a los expedientes. Pero es un tipo que dice muchas barbaridades. Al final del día, bueno, ni la muralla quería construir al norte de México, ni apareció ni la pagamos nosotros. Es decir, es como cualquier otro político, un mitómano consecuente, es decir, ¿no? O por decirle de alguna manera. En ese tenor de ideas, lo que sí tenemos claro es que hay acusaciones directamente de Epstein hacia Trump que no están Claro, judicializadas y que pudieran llegar a este caso. Hasta ahora no sabemos qué tanto que van a liberar y por qué no se están desapostillando los expedientes que ya le están dando vuelta al mundo, ¿no? Eso claro, en primer lugar. En segundo lugar, está el término de los bancos. Esta es la primera vez y este es un gran, desde mi punto de vista, un gran avance en términos de empresas y derechos humanos, porque es la primera vez que un colectivo de personas afectadas, víctimas de delitos de esta naturaleza, claro. delitos sexuales, se organizan para señalar que el segundo banco más grande del mundo, Bank of America, y como bien lo mencionaste, BNG, que es una de las empresas más importantes del mundo porque es la administradora de activos más grande del planeta, facilitaron todas las transacciones de esta isla de Epstein para que esta red de tráfico de personas fuera posible. Esto es verdaderamente alarmante porque nos señala un primer paso. Yo no sé si vaya a florecer esta demanda, que dicho sea de paso es pública gracias al trabajo de Washington Post, o ellos tienen la primicia de la liberación de estos documentos, pero sería un gran avance, por lo menos si se llega a la conclusión de que efectivamente hay ciertos privilegios fiscales para gente multimillonaria que pueden realizar tráfico de personas de manera global, porque
Aquí nos caen un montón de preguntas. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de cárteles? ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de delincuencia Claro, organizada? ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de la criminalidad en general? A la gente en ranchitos con tres cubetas de veto a saber qué y una salsa de chile, quien dicen que es fentanilo, o a estas redes de islas, transportes, buquetanques, aviones, helicópteros privados, trajes Armani en una isla remota que pueden mandar pedir personas de cualquier parte del mundo para satisfacer sus deseos más oscuros. claro, Es decir, nos replantea un montón de cosas del status quo generalizado, particularmente el status quo norteamericano. Entonces, ¿qué sigue para estos dos bancos? Bueno, principalmente tendremos que esperar a las apelaciones de estas dos figuras bancarias tan grandes en el mundo y que expliquen si es cierto que durante estas transacciones estuvieron dando facilidades para que se cometieran estos delitos de los que ahora se acusa a la casa Epstein. En ese contexto, es muy importante mencionar que no es la única ruta, es la primera vez que se menciona y ahora como ahí está el presidente de la nación blanca más poderosa del planeta, está en el ojo del huracán, pero se ha dicho infinidad de veces, el lavado de dinero requiere forzosamente el sistema bancario. claro. Necesitamos hablar de manera seria y escrupulosa respecto a los procesos de financiación en el exterior, porque mientras Estados Unidos tiene la OFAC, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, que es la única oficina no global capaz de congelar activos en el extranjero, pues vemos a sus funcionarios públicos, a sus empresarios cometer este tipo de delitos en un montón de partes del mundo sin que las otras partes del mundo puedan realizar lo mismo. Es el equivalente a que comprobamos que Larry Flink, a través de sus fondos de inversión de BlackRock, están destruyendo la selva maya con el tren Maya y le congeláramos las cuentas a Larry Flink. Eso Claro. indiscutiblemente iniciaría una guerra. No hay motivos para pensar otra cosa. Han iniciado guerras por cosas más sonzas. Entonces, nos queda claro que el escenario planetario, el escenario global, no está jugando con las mismas reglas. Es decir, Estados Unidos siempre ha tenido el privilegio de poner las reglas y cuando le sale mal las cambia. Y en segunda, cuando ahora, gracias a esto, tenemos pruebas contundentes para pensarnos dos veces antes de hablar de narcotráfico, de delincuencia organizada. Yo creo que no hay nada más delincuencial y organizado y global que justo lo que estamos viendo con el caso Epstein. Hay muchas víctimas apuntalando este señalamiento y bueno, principalmente esta demanda colectiva de la que hablas, Dolores, es promovida en una corte en Nueva York por un grupo principalmente de mujeres que denuncian justo esto. Esto no hubiera ocurrido, es decir, el abuso sexual de miles de personas a través del mundo sin que estos dos grandes bancos les hubieran facilitado transacciones a todas las personas que ahora sí están imputadas debido a, bueno, a los señalamientos que ha habido a Claro. raíz de esto. Se logran acuerdos en algunos casos de 75 a 290 millones de dólares, por ejemplo, con el banco alemán y JP Morgan, pero es la primera vez que, digamos, los objetivos son objetivos norteamericanos. Ahora que está tan en boga hablar respecto a cuáles van a ser las reglas del combate al crimen de manera global, pues tenemos que como nación poner esto sobre el juego, ¿no? Es decir, los narcotraficantes mexicanos se ven chiquitos al lado de esto que está ocurriendo en tu país y por lo cual estás queriendo intervenir nuestro país, ¿no? O amenazas con intervenir nuestro país sistemáticamente. ¿Qué es lo que sigue para las víctimas? Bueno, esperar nuevos criterios relacionados a empresas y derechos humanos, es decir, las empresas, particularmente aquellas llamadas de fondos de inversión, tienen que verificar que ninguno de sus procesos de carpetas de inversión estén involucrando procesos de violación a derechos humanos. Entre tanto esto no ocurra, seguiremos en esta ignominia de a ver quién es el culpable y el que tenga el peor abogado que vaya a la cárcel. Este es el resumen que yo puedo ver luego de lo estrepitoso y escandaloso de estos expedientes, Dolores. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Es un caso de empresa y derechos humanos? ¿Es un caso de Corte Penal Internacional? ¿Qué es lo que crees que pueda ocurrir tras este juicio? Bueno, es que fíjate nada más qué delicado cuando estamos hablando de transacciones que podían prender las alarmas en un banco como el que acabas de mencionar. Pues no es cualquier cosa. Yo creo que todos como usuarios
de los bancos. Entiendo que no son los bancos, o sea, no es Bank of America, tal vez los bancos que nosotros como mexicanos utilizamos, ¿no? Pero cualquier movimiento sospechoso, el banco en automático lo identifica. Transacciones que se elevan en determinada cantidad, ya no necesitan llegar a los millones, pero transacciones bastante elevadas van ahora sí que alertando, prenden estas alarmas. Entonces, por supuesto que cuando, digo, pensando el contexto de Jeffrey Epstein y pensando todos estos personajes involucrados, pues por supuesto que no era algo menor. Entonces, entiendo la parte de la frustración de las víctimas en decir, yo denuncié que había un comportamiento irregular y esta denuncia fue ignorada porque pues claramente un banco con esa capacidad y de esa magnitud, manejar esos recursos y tener un cliente como Jeffrey Epstein respaldado de los multimillonarios de Estados Unidos, pues por supuesto que eran fibras que nadie quería tocar. Entonces, eso es algo que deja siempre una sensación incómoda, Ricardo, porque al final, ¿de qué manera una persona que está siendo violentada en distintos aspectos de su vida y alza la voz y denuncia va a ser escuchada cuando se enfrenta a los monstruos, particularmente monstruos económicos, ¿no? Que están bajo esta sombra en el que no te puedes igualar, porque además si hablamos de multimillonarios, pues son contados. Hay una lista a la que se puede tener acceso comparado con los nombres de las personas comunes y corrientes que ocupan los territorios. Entonces, pues por supuesto que esto viene a plantear un abuso y plantear también irregularidades de los bancos, como tú mencionas, es un parteaguas. Y aquí sería importante que el presidente Donald Trump no esté con un, como dicen, un ojo o que esté, mejor dicho, con un ojo en el microscopio y otro en el telescopio, porque parece que ha estado bastante en el telescopio, pero le ha faltado mucho ahí en su territorio. Yo creo que nadie es impoluto en Yo cuando no sé de hablamos dónde sacas esos dichos, amiga. sí, porque pareciera, ¿no? Aquí mi país es perfecto. Ahorita también con el tema del agua, por supuesto que este tratado que él menciona se ha incumplido. Hay muchos temas que parece que está buscando solucionar desde fuera. Y también hay cosas que se han hecho al interior. No hay que minimizar el sentir de las víctimas. Me parece que sería también una victoria para aquellas personas que buscan justicia y no solamente en el acceso a la justicia, sino el acceso a la justicia ante personajes tan poderosos, si bien Jeffrey Epstein, ya no está vivo, pero por supuesto hay una red de personas bastante poderosas involucradas. Entonces, me parece que tener acceso a la justicia por parte de las víctimas sería una victoria magnífica. Esto es un poco similar a la argumentación del abogado representante de las víctimas, porque, bueno, como ya sabrás tú, pero para recordar a nuestra audiencia, pues Brunel, la persona que sí fue a la cárcel por tráfico de personas por el caso Epstein, o sea, es decir, no estamos hablando de un caso que apenas se vaya a judicializar, ¿no? Ya, ya hay presos y muertos Claro, derivados de este proceso, ¿no? Y justo la defensa decía que era muy triste que solo a través de las demandas legales y el Congreso se pudiera hacer justicia para estas víctimas, a pesar de las cantidad de veces que se denunció que esto estaba ocurriendo y que justo yo tuve cuenta en Bank of America y para mover 10,000 pesos te pedían identificación. Me claro, parece absurdo que del tránsito de miles y millones porque imagínate cuánto cuesta mandar traer a una persona ya no digamos en términos ilegales, en términos legales, ¿cuánto cuesta movilizar de un país a una persona a otro país? Pues esas cantidades de dinero definitivamente tuvieron un flujo facilitado por alguien, no sabemos quién, y lo dices muy acertadamente. Puede no ser todo el banco, pero entonces al banco le urge regular pues quién tiene acceso a estas claro. cuentas multimillonarias y por qué se les está dando beneficios y si esto es legal o no es legal y si no es legal, pues que se tomen cartas en el asunto. Querida Dolores, ya estamos a 4 minutos de terminar el programa. Para mí siempre es un placer, como cada semana, compartir este espacio contigo. Le mando un gran abrazo al periodista Jesús Escobar por permitirnos estar. ¿Algo con lo que te quieras despedir, querida? Sí, pues conforme están avanzando, avanzan los días, avanza este acceso a la información, se divulga información adicional. eh,
Ahora, por ejemplo, puedo tener la conclusión. En un inicio se tenía esta sensación de, ok, los demócratas están actuando de manera conveniente y están señalando cierta información. El presidente Donald Trump decía, yo los acabo de descubrir, y ahora se tiene otra sensación de, el presidente Donald Trump tuvo acceso a esta información. Por fin pudo descansar su alma un poco y decir, está bien, no se me menciona tanto, entonces adelante con la publicación. Entonces, genera una sensación también agridulce, porque claro que se busca la justicia para las víctimas, pero qué difícil es buscar la coyuntura en donde tu anhelo de acceso a la justicia, que es un derecho al que todas las personas se les debe respetar y que deben de tener acceso, pues tenga que ver con los intereses de personas muy poderosas involucradas y que de manera conveniente decidan si es viable o no que tu caso tenga un desenlace que probablemente te beneficie. Entonces, me quedo con eso, me quedo con esta sensación bastante agridulce, pero sin duda deseosa de seguir encontrando esta información, que tú y yo estamos al acecho. Entonces me parece que se vienen días interesantes, hay que estar bastante pendientes. Por supuesto que se vienen días muy interesantes, querida Dolores, querido auditorio. Ahí lo tiene. Esto es el expiatorio donde le leemos todos sus pecados. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden darle like, compartir, comentar. Si quieren que sigamos con algún tema en particular, les estamos leyendo en los comentarios. Hasta la próxima. Muchas gracias.